les cambio de tema. Voy al encuentro de un querido amigo, muy respetado, el doctor Emilio Tenti Fanfani, que me enteré el otro día, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario lo ha distinguido con el doctorado honoris causa, junto a otros profesionales de otras áreas. El doctor Tenti Fanfani, que es licenciado en Ciencias Políticas, Sociales, magíster, profesor, tiene libros publicados que siempre son muy cuestionadores, ¿no? La Escuela Bajo Sospecha es uno de los últimos títulos, le voy a preguntar si tiene otro más. Su experiencia ha trascendido las fronteras, ¿no? Ya que su expertise se lo ve en Colombia, en México, en Francia, y encima es amigo nuestro. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, María Herminia, es un gusto volver a conversar contigo, así que te agradezco las generosas palabras. No, por Las favor. aprecio mucho porque, tengo un gran concepto de vos como periodista. Sos excepcional en el sentido de que le escapa siempre al periodismo militante y trata de mantener una mirada equilibrada, objetiva, cosa muy difícil en estos tiempos de polarización. Bueno, gracias. Doctor, ¿cuándo va a ser o ya fue eso me falta ese... Sí, no, eso es la ceremonia, sí, la ceremonia. La segunda quincena de agosto. No tenemos ¿Y va a ser acá en Rosario? Sí. Bueno, avísenos, por favor. Debe ser algún, auditorio o algo que tiene la universidad. Mire, sí, fue una cosa sorpresiva, obviamente agradable para mí, porque ¿quién se va a negar a una caricia de este tipo? Bueno, y también con otros, nosotros los conocemos, quienes comparten con usted, el fotógrafo Norberto Púzolo, con realmente una gran historia, al igual que el filósofo Carlos Cuyén. Sí, Cuyén lo conozco acá de la UBA, sí. Así que bueno, un hermoso y merecido mimo. Bueno, doctor, yo veía el otro día que usted, creo que en una entrevista, planteaba, no sé si para la educación argentina volver a los 3 o 4 ítems fundamentales, ¿no? Y además lo justificaba el hecho, lo que a mí más me emocionó es decir que la escuela formaba argentinos y que usted como extranjero fue a la escuela porque sus padres querían que sintiese lo que es ser argentino o lo aprendiese con H. Sí, yo soy hijo de aquella escuela que tenía un sentido en ese momento porque esa es la escuela que comienza ya justamente con la nación argentina moderna, por la mediados del siglo XIX, ¿no? Teníamos un territorio, teníamos formalmente una independencia jurídica, pero había habitantes, pero no había argentinos. Sí, había guaraníes, quechuas, pero faltaban extranjeros, rusos, italianos, españoles, franceses, pero faltaban los argentinos. Y eso sucedió en muchos estados de Occidente, especialmente de la Europa continental, como Francia, Italia, España. Y había que construir esa Argentina. Por eso la escuela fue un instrumento de construcción de ciudadanía. El problema es si hoy en día ese es el objetivo central o no, porque no es la única institución hoy en día que construye la identidad nacional. Yo siempre digo que a veces los eventos deportivos o los éxitos que tienen nuestros deportistas a nivel internacional a veces contribuyen más al orgullo y a la identidad nacional que el 25 de mayo. Sí, lo hemos visto, ¿no? Con el campeonato mundial. Sí, porque en las escuelas también estas festividades, esa liturgia del 9 de julio, ahora tuve ocasión de ir al acto de la escuela primaria de mi nieta, y la verdad es que es de una tristeza, de una falta de imaginación, esas festividades que los chicos no lo sienten mucho, creo yo. Pero además hay otras expectativas sobre la escuela, María Herminia. Hoy en día decimos que el conocimiento es un capital. La escuela hoy en día es la única agencia, la única institución que puede desarrollar en forma masiva conocimientos y competencias fundamentales, básicas para el desarrollo de las personas. No hay otra persona que pueda enseñar el conocimiento complejo a una generación en forma masiva. Claro. Valores, ideas, los periodistas, las iglesias, el mundo, la vida enseña valores, el egoísmo, la solidaridad, lo que sea. Pero matemática, lectura, capacidad de expresión oral, capacidad de comprensión de textos producidos por otros, eso requiere de una tarea de especialista, una institución especializada. Yo creo que por ahí hoy en día el tema está ahí.
que ahí está la cuestión. Lo que en el siglo XIX, cuando se hablaba de la escuela constructora de ciudadanía, lo que había es que enseñar español. O sea, dejar de hablar italiano y comenzar a hablar español. O, además de hablar perdón, aprender español. Sí. Ahí perdón la interrupción, sí, doctor, pero ahí lo demoro un segundo. ¿Usted no cree que dado, bueno, esta realidad, la realidad primero de acortar mucho palabras, y segundo, la realidad de que cuesta en el niño o en el adolescente interpretar lo que se dice y lo que se dé y lo que se lee? ¿Usted no cree que sigue siendo válido el conocimiento del castellano? Sí, muy importante, por eso te digo, muy importante. Pero has visto que normalmente se habla de enseñanza de la lectoescritura. Bueno, este es un medio de expresión. Pero uno se puede expresar también a través del arte, a través del cuerpo, a través de lo gestual, a través de la pintura, a través de la música. Y además la lectoescritura supone, uno piensa en el español, pero además hay que estudiar inglés hoy en día para integrarse en el mundo que vivimos. Si no, no accedemos a una serie de conocimientos complejos contemporáneos si no conocemos inglés. O sea, yo creo que esto es importante. Pues más que lectoescritura, me gusta hablar de competencias expresivas en el sentido amplio, capacidad de ponerle forma a nuestras ideas, pensamientos, comprender las ideas y pensamientos de los demás, necesidades, demandas, fantasías, etcétera. Esto es lo primero para mí, porque yo no puedo entender que después de 7 años, 9 años de escolaridad, o a los 15 años, lo que muestran las pruebas de esta famosa evaluación, haya un 30% de chicos, 40%, depende de las mediciones, que lo hacen de lectura comprensiva. Digo, no puede ser. Yo creo que con los maestros, la calidad de los maestros que tenemos, no se puede entender que luego de tantos años, y una de las explicaciones así provocativas que suelo dar yo, es que no se ha constituido a eso como un objetivo central de la escuela. Esa no es solamente la tarea de la señorita de lengua o del profesor de literatura. Tendría que ser el objetivo central de la institución, del de matemática, del de historia, del de biología y del de física. Porque sin eso si no hay lenguaje, si no hay capacidad de comprender mensajes, no hay física, no hay matemática, no hay sociología, no hay economía. No entendemos el mundo sino a través del lenguaje. Entonces es muy importante, esto es lo primero. Entonces tendría que ser ese el objetivo, digo, de toda la escuela. Yo creo que no hay señales claras, porque se ha llenado el contenido del programa escolar de un montón de contenido, María Hermina, que van desde aprender las reglas del tránsito, la prevención de las caries, el aparato digestivo de la vaca, cantidad, historia de los fenicios, de los griegos. Yo no digo que hay que eliminarlo, pero el de historia, además tiene que enseñar a leer, a interpretar, a leer. Hay que enriquecer el capital lingüístico de las personas. No puede ser que un chico de los 15 años hable con 600 palabras. Sí las habla. Claro, doctor, pero usted lo que nos está planteando entonces es la gran pregunta que yo se la traslado. ¿Cuál es la función de la escuela hoy? Sí, es el tema para mí es el conocimiento, el desarrollo de conocimientos complejos en las nuevas generaciones. Entre estos conocimientos complejos hay dos que son fundamentales, que son la condición de acceso al resto de los conocimientos, que son las competencias expresivas por un lado y el cálculo, la lógica de la medición, el cálculo, la lógica, que es lo que vulgarmente llamamos matemática. Con esas dos herramientas uno puede apropiarse del resto de los conocimientos. Porque si uno no lee, y si uno no mide, no puede aprender ni sociología, ni física, ni entender la economía, si no entiende lo que es un índice de inflación. ¿Qué es un índice? Digo, es obvio que no nos podemos apropiar del resto del conocimiento, darle sentido a este mundo que nos rodea, si no poseemos primero, y estos son objetivos, digo yo, de la educación general básica, no estoy hablando de la universidad o de la formación especializada, la formación básica obligatoria general de todos los ciudadanos, de todos los miembros de una generación, tiene que garantizar primero los fundamentos del conocimiento, que son esos dos, para mí. Esa creo que debería ser la tarea de la escuela. Eso no significa excluir, no sé, los derechos, la lucha contra la discriminación. ¿Qué va a entender de derecho un chico que no sabe leer? Digo, obviamente que cualquier contenido cultural requiere previamente de estos instrumentos, ¿no? Y cuando usted plantea esto la pregunta que sigue son, bueno, y dentro de esto que usted sintetiza en leer y medir, ¿qué es lo que el conocimiento que tiene que tener ese niño, lo básico? Claro, bueno, ahí interviene, eso sí, la pedagogía, ¿no? Entonces es el pedagogo que dirá, a ver, ¿qué lenguas, cómo se enseña la competencia expresiva a un chico de 4, de 5, de 8, de 10, de 15 o 16 años? Porque hay etapas evolutivas. Por eso están los especialistas en pedagogía. No basta solamente saber lengua.
o ser un experto en literatura para enseñar. Se requiere, y no basta ser sociólogo. El sociólogo puede decir, bueno, esto es lo prioritario. Ahora, el cómo se enseña, cuándo se enseña, qué tipo de lengua se enseña a los chicos de 5 años, es distinto a los chicos de 2 o 13. Bueno, ahí mi respeto por la pedagogía, digamos. Claro. La pedagogía justamente adapta el conocimiento a las características socioculturales evolutivas de las nuevas generaciones. Bueno, eso tan a lo que nos aferramos los periodistas, ¿no? Las preguntas básicas, el cómo. El cómo el yo creo que es de pedagogía, es de pedagogía. El qué es más es más una cuestión política, por último, este debate que estamos claro. acerca del objetivo fundamental, es un tema, por último, político, porque hay gente que piensa que no, que son lo más importante son los valores, porque muchas veces tengo polémicas con gente que me dice, no, qué lengua ni matemáticas, son los valores, más importantes los valores. Yo les digo, sí, son importantes los valores, pero es ineludible, la escuela va a enseñar valores, quiera o no quiera. Además, la escuela no tiene el monopolio de los valores. Claro, porque los valores circulan por la vida, en internet, en la música en las letras de la música, del rock, de la bailanta, en los partidos políticos, las iglesias. En cambio, en el conocimiento complejo, la escuela no tiene competencia. Claro. Marcos Pereira los saluda, buenos días. Marcos, un gusto, buenos días. Igualmente. Y hay que poner un acento también en los institutos de formación pedagógica. Sí, bueno, ahí hay... cuando en el cómo también está. Pero fíjate, en este tema, el otro día conversando con amigos, lo escucha siempre, ¿no? Y alguien dijo, pero sí, está bien, tenemos que formar mejor a los docentes, hay que formar a los maestros del siglo XXI. Pero yo no puedo creer que los docentes que tenemos no tengan competencias para desarrollar estas competencias expresivas básicas, digamos. Ampliar el capital de vocabulario que tienen los chicos. No saben hacer. El tema es que creo que no hay indicaciones, no hay como un objetivo colectivo, político, y un objetivo en cada una de las instituciones. Es decir, concentrar los esfuerzos en esto. Yo creo que con los docentes que tenemos, que en términos de calificaciones, para esta cosa yo creo que están todos calificados. Pero ya falta que esto se convierta en un objetivo. Ustedes saben que en las escuelas le llaman al proyecto educativo institucional. Desde hace un tiempo a las escuelas tienen que generar un proyecto, no solamente aplicar la ley o aplicar los reglamentos, sino que tienen que formular un proyecto, hacer un diagnóstico. Bueno, estos proyectos muchas veces son documentos ahí que los tienen metidos en un cajón escondido, porque se ha convertido como una especie de, yo le llamo a veces el PEI, como le llaman el PEI, ¿no? Que todo se simplifica, se vulgariza. El PEI es como tener el quiz. Usted le pregunta a la directora de escuela, ¿hay PEI? ¿Tiene PEI? Sí, aquí tenemos, y te saca de un cajón un expediente polvoriento donde está supuestamente ahí, pero nadie los conoce, nadie los comparte, no es un tema debatido, discutido. Yo digo, tiene que ser un proyecto de la institución. Con los docentes que tenemos podemos, no puedo entender que seamos incapaces en 7, 8, 9 años de desarrollar estas competencias fundamentales básicas. No es que no tenemos docentes formados, tenemos que mejorarlos, obviamente, pero digo, no podemos estar esperando, imagínate, son 1,5 millones de docentes casi en la Argentina, de aquí que los reemplacemos. Claro. No podemos postergar este objetivo, que son objetivos relativamente importante, pero simple. Es posible, no es una utopía que todos los chicos terminen en secundario sabiendo hacer lectura comprensiva, por ejemplo, para dar un ejemplo. No es una cosa imposible. No puedo creer que nuestros docentes no estén calificados para eso, ¿no? Y bueno, pero al mismo tiempo sí tiene razón, obviamente, si uno quiere realmente producir cambios en este sistema tan antiguo, tan burocrático, lleno de inercia. Por ejemplo, estas fiestas escolares, por ejemplo, me hacían acordar a mi infancia, por eso son la misma fiesta que yo tengo un montón de años. Es lo mismo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se les ocurre festejar el 9 de julio? Usar un poquito de imaginación, creatividad. Era una cosa de una simpleza, de una cosa tan aburrida, con un grito, viva la patria, terminaron diciendo los chicos, una cosa perdida. Seguramente esto, seguir rituales, te ahorra pensamiento, te ahorra esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es seguir haciéndolo a la rutina. Es un copiar y pegar, ¿no? Claro, es un copiar, entonces, un poquito más de creatividad. Ahí sí que ya se quiere docentes de una, como diría yo, de una formación amplia, cultural amplia, digamos, ¿no? Pero eso sí, hay que ir haciéndolo de a poco, bueno, con la jubilación, la tasa de renovación que tiene el cuerpo docente anual, pongamos 5, 10, no sé, por ahí andamos de renovación. Bueno, vamos ya 5%, metiendo un 5% nuevo, 5% de maestros del siglo XXI, pero hay que empezar a formarlos también, ¿no? Sí, eso es complejo, ¿no? Usted está hablando de cualidad, o de calidad. Sí, de calidad de los profesores. Claro. Además tenemos que formar a los formadores de los profesores, porque esos 1.500 institutos que tenemos casi, bueno, uno se pregunta quiénes son los profesores de esos institutos. Y el tema cantidad.
El tema Sí. cantidad es importante, bueno, los 180, 190 días de clase. Sí. No quería que me decía de docente, porque fíjate qué curioso. Tenemos docentes que sobran, por ejemplo, hay un montón de profesores de educación física que no consiguen trabajo. Y no tenemos profesores de lengua. O sea, no hay un ajuste entre lo que ofrece este sistema de formación docente y lo que demanda el sistema. Nos falta profesores de inglés. Bueno, digo, ahora, en términos de, obviamente, también de cantidad de dinero, cantidad de horas de clase. Una ecuación simple, no es solamente más tiempo. A veces me dicen, yo apoyé la iniciativa esta de ampliar la jornada escolar 2 horas, ¿no? Y ahora ya hay miles de escuelas que tienen ya 2 horas más de clase. Pero desgraciadamente parece ser que esas 2 horas como que se agregan, y en esas 2 horas se hacen actividades totalmente, ¿cómo se llaman ahora? Extracurriculares. Es terrible, es terrible. En vez de ordenar toda la actividad de la escuela Ahora, en 6 horas, no, se hace lo que se hace siempre y esas otras 2 horas, cualquier cosa. doctor, le pregunto, ¿y cómo se compatibiliza o dentro del planteo de la sociedad del conocimiento está la inteligencia artificial? Porque la escuela que hoy tenemos es una escuela posibilitadora de educación, de lo que tenemos, con una gran deserción en la secundaria. No sé si porque no atrapa a la escuela, porque la calle atrapa, no lo sé. Pero digamos, ¿cómo se compatibiliza esto? Y en el medio, la inteligencia artificial. Sí, yo no soy un experto en el tema. Primero que es para mí es novedoso, digamos, esto no me he puesto a estudiarlo, pero yo digo que hay que evitar las dos grandes tentaciones que siempre han ocurrido cuando aparecen grandes innovaciones en el campo especialmente de la comunicación, de la ciencia y las técnicas de la comunicación. Entonces, o viene los apocalípticos o los integrados, como decía Humberto Eco, el escritor, ¿no? Aquellos que dicen, no, se acabó el mundo con esto, ya no, la escuela no puede. Otros dicen, no, esta es la solución a todos los problemas. Eso pasó con la televisión, pasó con la informática, ahora viene la inteligencia artificial. Son desafíos nuevos, son técnicas de comunicación, de aprovisionamiento de información. Ahora, una simple pregunta en un computador te produce una respuesta escrita y con cierta lógica, con un lenguaje bastante acertado por lo que se comenta, ¿no? Sí, pero también leí que el 70%, porque siempre responde, que el 70% no es verdad. Sí, por eso, entonces hay que tener mucho más cuidado. Claro. Necesitamos un usuario de estas herramientas, mucho más culto que ya también el Internet, también el Google ya requería una persona muy educada para usar el Google, para saber usar el Google, digamos, hay que saber hacer la pregunta correcta, saber distinguir lo que es lo verdadero de lo falso, analizar el grado de coherencia o de no contradicción que tienen los textos, hacer controles. Bueno, cuando ya viene la respuesta es un texto, ya viene todo, ¿qué es lo que va a pasar el domingo en las elecciones de las PASO? ¿Cuál es el mejor candidato? Me la va a dar la inteligencia artificial la respuesta a estas preguntas de fondo. Por eso hoy en día hay que tener mucho más cultura general. Esto sí que es un desafío, creo yo, también para la educación básica. Necesitamos gente que tenga, por ejemplo, equipamiento lingüístico. Interpretar esos textos, y no que va a hacer el chico, va a ir al diccionario para entender la respuesta de la inteligencia artificial. O sea, no, yo creo que requiere un usuario mucho más culto que antes. Claro. Bueno, y ahí estamos, y ahí entonces volvemos al principio. El usuario, que sería el educando. ¿Cómo está? Sí. Y bueno, ahí está, ahí digo es donde tenemos que ser mucho más cuidadosos y pertrecharlo. Tenemos que tener armas de defensa, porque eso es importante. No solamente defensa, armas para usar correctamente y para defenderte contra los posibles errores, los fakes y las contradicciones y la falta de libertad, ojo, porque esto de encontrar la respuesta hecha te evita el razonamiento también. Ese es el peligro que tiene, no solamente para los educandos, para los ciudadanos en general. Nos evita razonar. Muchas veces, bueno, la mayoría de la gente, esto está estudiado, cuando opina, no es que crea la opinión, salvo algunos. La mayoría, ¿qué es lo que hace? Se remite a la respuesta que le dan sus gurúes. Uno confía en la iglesia, lo que diga la iglesia. Lo que yo tengo tal periodista preferido, es mi gurú, yo doy la respuesta que da. O sea, me dan respuestas preelaboradas y confío en alguien, y opino como ese tipo dice que tengo que opinar. Sí, se ve mucho también en la política, doctor. Sí, claro. Nosotros tenemos esa... Bueno, ahora que vamos a tener la inteligencia artificial, digamos, es tan criticable lo uno como lo otro. O sea, ¿cómo generamos el juicio propio? ¿Cómo la autonomía? A mí me preocupa el tema de la autonomía. ¿Qué concepto de libertad? ¿Qué pasa con el tema de la libertad? ¿No? Este concepto del sujeto libre que elige. Pero la palabra da libertad.
eso, bueno, la palabra y el conocimiento y la cultura da libertad. Claro. Por eso digo que la cultura debería darnos herramientas, armas, para defendernos contra todos los que tienen interés en manipular nuestro pensamiento, digamos. Podemos tener alguna defensa, alguna arma de autodefensa. Alguien dijo una vez que la sociología es una especie de arma de autodefensa. Es como estos deportes que hay ¿no? de autodefensa. Bueno, algo así, autodefensa contra los que quieren utilizar, instrumentalizar el pensamiento de las personas. Y con estas tecnologías creo que también está mucho más armado, más equipado para poder inteligente. Claro. No digo para rechazarlo, para ser inteligente. Doctor, lo esperamos por aquí, Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Un gusto, gracias por las preguntas. Y no, porque usted nos ayuda a pensar, doctor, porque no está comprado la palabra. Se piensa en el diálogo, se piensa con los demás. No, el pensador individual solo es un mito. Sí, muchas gracias, bueno, un abrazo grande. Que tenga buen día. Chao, igualmente, el doctor Emilio Tenti Fanfani, que en 15 días va a estar por acá por Rosario porque nuestra universidad lo va a distinguir. 9 de la